Que el Señor les bendiga, hermanos. Precioso poder adorar a nuestro Dios. A mucha gente le gusta la adoración y poca palabra, pero los cultos son, ¿cómo son? Variados, o sea que cantamos, adoramos a Dios, calmamos el alma, pero también lo primordial es la palabra de Dios. Así es que, ¿por qué lo primordial es la palabra del Señor? Porque los cánticos pasan de moda, ¿sabía usted? Los cánticos pasan de moda, pero la palabra del Señor dice una gran verdad: que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca dejará de ser. Así es que pues una vez más les digo bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno que están aquí. Vamos a comenzar con la serie nuevamente. Más que comenzar, vamos a seguir con la serie Los 10 Mandamientos. Ya hemos avanzado, hermanos. Ya vamos en qué número del mandamiento, el mandamiento número 8. Yo creo que usted ya se aprendió de memoria los otros 7. Como ustedes son bien inteligentes, ya los tienen ahí, como decía por allá en mi país, en México, bien macheteaditos. Mi papá sí me decía de repente: póngase a machetearle ahí duro a las tablas de multiplicar, y me salía humo por las orejas. Pero bueno, vamos a repetir la proclamación de fe, porque cuando proclamamos estas palabras nos comprometemos con Dios a ser buenos cristianos y a llevar la predicación a los demás. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, que me has traído para escuchar tu voz. Te pido que me ayudes a ser transformado y formado por el poder de tu palabra. Que tu amor, gracia y poder me ayuden a vivirla y compartirla, para que tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su bendita palabra. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 19. Hoy vamos a ver el 8º mandamiento, que algunas Biblias lo tienen como no hurtarás. Esa palabra parece que es de allá, de los viejitos, no hurtarás. Pero esa palabra también es, en vez de no hurtarás, es no robarás. Quiero que se abrochen los cinturones en esta noche, porque el mensaje, por ahí decía un hermano, va a estar peliagudo. ¿Quién sabe qué significaba eso, verdad? Pero eso quería decir que iba a estar poderoso. Bueno, el mensaje es muy confrontador. Parece ser que cuando lo predique, parece ser que me voy a estar refiriendo a la hermana, al hermano. Es muy confrontador, pero esto va para mí. Si usted lo quiere tomar, pues allá usted. La palabra de Dios es viva y eficaz y trae vida a los que la creen. Amén. Hermano Gilberto, le voy a pedir que vaya ahí al lobby. Hay una persona allí que está bien, se asomó por esta ventana, se asomó por la otra y no sé qué se le ofrece. Vaya por favor e investigue. Ya está entrando por acá, por este lado, mire. Bueno, después de haber proclamado, por ende la proclamación de fe, quiero comenzar una introducción. La introducción se encuentra en el libro de Lucas capítulo 19, que creo ya lo tienen todos. Amén. Nada más denme un momentito, que yo solamente tenía el libro de Éxodo, que es donde vamos a ir también, que es la parte que tenemos como el 8º mandamiento. Lucas capítulo 19, y voy a dar comienzo en el versículo 1. Y vean, quiero que me escuchen y quiero que ponga mucha atención, y usted se va a dar cuenta por qué el hermano Leo comenzó con esta introducción de Lucas por acá, siendo que hoy tenemos que ver el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo, creo que es el 15, si no me equivoco, el 15, no hurtarás.
Pero vamos a comenzar, esta es la introducción y vamos a arrancar a partir de ahí. El escritor de Lucas, abrimos la carta de Lucas, ¿verdad? El escritor de Lucas, él era un médico. ¿Cuántos sabían que Lucas, el que escribió Lucas, él era un médico? Y por ende, él no era uno de los 12, sino que Lucas era otra persona, era un médico, un doctor. Y él al escribir esta carta, muchos dicen que a Lucas le gusta poner muchas cosas que evidencien de qué se trata, o sea, ser muy específico. Le gusta ser muy específico. Lucas tiene o cuenta esta historia que ve de Jesús, que va camino a un lugar y vamos a ver con quién se encuentra. Es una historia fascinante y muy conocida por usted y por mí, que desde pequeños nos la contaban, y vamos a ver cómo se relaciona Éxodo 20:15 de no robarás con Lucas 19:1 en lo adelante. Y la lectura dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo. Un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los, tenga en cuenta esos puntos. Un varón llamado Zaqueo, toma en cuenta su nombre, era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús. También esa palabra, ahí subráyela, procuraba ver, escuche, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era chiquito, chaparrito, que aunque la Biblia no dice que era enano, oiga, escuche, ahí vamos a aclarar. La Biblia no dice que era enano. A nosotros nos cuentan la historia. Zaqueo era un enanito así que vivía en Jericó, y nos cantan la canción. Dicen los cánticos que era enano. La Biblia no dice que era enano. La Biblia sí habla específicamente de la enfermedad que se llama enanitis. Es una enfermedad el ser enano. O sea, no es normal. Pero ahí no dice que Zaqueo era enano, sino que era bajo de estatura, pequeño de estatura, bueno. Pero vamos a llamarle el enanito de puro cariño. Era enano. Bueno, entonces, el 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces dice el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba ¿de dónde? Del árbol. ¿Quién se había subido al árbol? Zaqueo. Ok. Mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a dejarla hasta allí, porque esta historia, si usted la lee en su casa y usted se pone a estudiar, no a leer, a estudiar, va a encontrar riqueza como la que usted va a ver en este momento que vamos a enseñar. Escuche esto. Corrían, ya Jesús estaba a punto de ser crucificado. Corrían más de 30 años ya, él a los 33, duró 33 ya. Corrían los años de la era cristiana, cerca de la época de otoño, unas semanas antes de la crucifixión de Jesús. Escuchen y pongan atención, no se me distraigan, porque esto es importante. Él venía entrando a esta ciudad que queda al este del río Jordán. ¿Quién? Jesús. En un área de palmeras. Era un área de palmeras. Ok. El único oasis y lugar hermoso que ahí hay en la ciudad es la ciudad de Jericó. Lo que estoy diciendo que Jericó era un lugar bonito, con palmeras, como tipo un puerto con palmeras. Era como un oasis en el desierto, como un lugar precioso. ¿Dónde? Jericó. Ahí es donde el Señor Jesucristo iba a entrar. ¿Para qué? Para hablar o verse con Zaqueo. También era un centro de aduana cerca del río, y allí se concentraban varias personas que cobraban el impuesto al entrar a esa zona, entre los cuales estaba este hombre llamado Zaqueo. Ok, aquí va algo interesante. Esto es para los que anotan, para los que graban, para los que etcétera, etcétera.
Fíjense lo que significa el nombre Zaqueo, porque aquí vamos a entrar en lo que es el estudio. Zaqueo, del griego sarcayos. Zaqueo, del griego sarcayos, y viene del hebreo Zakai. Nuevamente, por si está anotando, para que usted lo sepa. Zaqueo, del griego sarcayos, y viene del hebreo Zakai, que significa puro. Entonces, ¿cómo se llama Zaqueo en pocas palabras? Puro. Wow. Fíjense cómo va a ir dando vuelta esta historia de un hombre, qué es lo que hacía y qué es lo que deshacía y qué es lo que le gustaba hacer, y que su nombre era puro, se llamaba. Zaqueo significa puro. Bueno, es interesante. Es interesante que en el tiempo antiguo los padres les ponían nombres a sus hijos que denotaran su misión o el carácter que quería que tuviese el niño. O sea, si yo le ponía a mi niño puro, es porque yo quería que el carácter de mi niño, que fuera creciendo y que reflejara pureza, que él fuera un niño obediente, que siguiera la ley, como en los tiempos de antes, que siguiera la ley, la palabra de Dios, obediente, sumiso, tranquilo, que fuera puro. Hay muchos nombres que le ponían así en el tiempo antiguo. Bueno, el puro, apartado, hijo de Dios. Hay nombres en la Biblia que se llaman los hijos del trueno, etcétera, etcétera. Así como Jesucristo significa el Salvador o el Mesías. Así, o sea, tenía algo. Jesucristo, que significa el Mesías y el Salvador, ¿sí o no hizo de su vida lo que significa su nombre? Sí, claro, porque era Jesús Cristo, el ungido, el Salvador. ¿Y qué fue lo que fue su vida real? Sí, fue el ungido, fue el Hijo de Dios y fue nuestro Salvador. De la misma manera, el papá de Zaqueo parece ser que quería que el carácter de Zaqueo fuese puro. Pero vamos a ver más adelante la historia. Esto hace aún más interesante, porque los que conocen la historia de Zaqueo saben qué tipo de persona era Zaqueo. Mas sin embargo, el nombre de Zaqueo indica que el padre quería que este hombre o este niño, en su caso, Zaqueo, fuese puro. Más interesante el asunto, porque Zaqueo era jefe de los publicanos. Fíjense, vamos a ver quiénes eran los publicanos. Zaqueo tenía una jerarquía dentro de los publicanos. ¿Por qué tenía una jerarquía? Porque dice Lucas 19:2 que y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, era jefe, este chaparrito, me salió chiquito pero picoso, era jefe de los publicanos. Ahora hay que descubrir quiénes eran los publicanos, porque qué tal si los publicanos eran una pandilla de gangueros, o de pobres, o de gente pleitita. No vale la pena ser el jefe. Vamos a ver de qué era jefe este chaparrito, ¿ok? Los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos. Ay, el IRS, cuidado. Los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos para los romanos. ¿Por qué para los romanos? Escuchen. Acuérdense que el imperio que estaba reinando en los tiempos de Cristo era el imperio romano. ¿Quiénes eran esclavos ¿bajo qué régimen estaban los judíos? Bajo el régimen romano. O sea que ellos estaban sometidos, el pueblo de Dios, al gobierno romano. Ok, vamos a ver qué más nos enseña esto. Eran los publicanos aquellos que cobraban los impuestos para los romanos. Pero para poder cobrar el impuesto, ¿quiénes? Los publicanos tenían que ir a una subasta. Y tenían que subastarse, y el que le diera más al gobierno romano tenía entonces el derecho a cobrar impuestos. Es de allí que sale la palabra publicano. De allí, de ese acto, es de que sale la palabra publicano. O sea, en pocas palabras,
esta gente, los que querían ser publicanos o los que querían trabajar en el IRS, como ustedes le conocen, o como le conocemos, los impuestos, si aquí el gobierno romano era el que estaba mandando, yo que era judío, yo tenía que ir a decirle a los gobernantes, varios judíos, venían varios, ok, quiero ser publicano, todos venían, y el que ofreciera más al gobierno romano, entonces ese entraba a ser un publicano. ¿Está entendiendo? Ok, ese entraba a ser publicano. Bueno, entonces Zaqueo era uno de esos muchos que eran publicanos, pero no bastó en ser un simple publicano. ¿Era qué? Jefe de los publicanos. Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Qué significa publicano? Viene del griego arquitelones. Publicano del griego arquitelones. ¿Qué significa? Aquel que compra impuestos. ¿Se escucha? Aquel que cobra impuestos. O sea, que publicano era Zaqueo y compraba impuestos. Él los compraba para poder también hacer negocios. Fíjense cómo estaba el sistema del círculo este. En nuestro sistema, nosotros no tenemos que pagar el impuesto. En nuestro sistema, nosotros no tenemos que pagar el impuesto, mejor dicho, tenemos que pagar el impuesto. Aquí no. Para poder cobrar el impuesto, tenía que comprar el derecho. O sea que, en este caso, Zaqueo tenía que comprar el derecho como judío al imperio romano, que era el que estaba habitando, o el poderío. Te compro el derecho, ¿para qué? Para cobrarle a este pueblo, al mismo pueblo de él, Zaqueo, al mismo pueblo de él. Fíjense cómo va a ir agarrando figura esto. ¿Cómo se llama el octavo mandamiento? No robarás. Va a ir agarrando sentido esta enseñanza. Zaqueo siendo un judío, Zaqueo va al gobierno y le dice, yo les doy, yo les pago para que me den el derecho de ser publicano o de ser del IRS, como lo conocemos. Ok, ya, el gobierno lo aceptó, él le pagó al gobierno. Ahora yo voy a cobrarle los impuestos a mi propio pueblo. Fíjense cómo está la cosa. Para los que no estaban aquí, quiero, para que entiendan lo que estoy hablando, nomás decir que el nombre Zaqueo significa puro. Y que en el corazón del papá de Zaqueo, el papá de Zaqueo quería que Zaqueo fuese una persona pura. Resulta que ahora Zaqueo viene a ser un publicano, un cobrador de impuestos. También este hombre tiene una característica. Zaqueo es rico. Ahí dice, en los versos más adelantitos, dice que Zaqueo es rico. En el versículo 2, al final, publicano y rico. Ok. Para poder pasar del área del desierto a donde estaba el pueblo escogido de Dios, tenía que pagar sus impuestos. O sea, estaba el desierto, pero ¿qué dijimos? Que la ciudad Jericó era como un ¿qué? Como un oasis, como un lugar precioso. Estaba el desierto, estaba toda la población, todo. Pero ahí en ese lugar llamado Jericó, donde estaba Zaqueo, donde entró Jesús, ese lugar era un lugar con palmeras, era un city place. Era un downtown de Palm Beach, donde están los millonarios. Ahí estaba Zaqueo, cobrando los impuestos. Ahí entra Jesús, ahí entra en marcha, pero vamos a ver qué más dice. Él era rico. Había dos tipos de impuestos que se pagaban. Escuche, había dos tipos de impuestos que se pagaban en esos tiempos, en los tiempos de Cristo, en los tiempos del Imperio Romano, en los tiempos de Zaqueo. El número uno, el impuesto que los romanos llamaban capiti. El primer impuesto los romanos le llamaban capiti, que es el impuesto de las personas. Es el impuesto que usted paga, de las personas, el que se tiene que pagar. Usted cuando va y compra algo, paga impuestos, ¿verdad? Tanto de taxes, tanto de esto, tanto, o sea, está pagando impuestos como persona. Pero había otro impuesto que, aparte de este capiti, había otro que se llama agri, que viene de la palabra agrícola. Agri. Este impuesto se cobraba o tiene que ver con las tierras. Con las tierras. Por eso agri, como agricultura, agrícola, etcétera, etcétera. Agri. Ese era el segundo impuesto. O sea que se cobraba
2 impuestos. Quizá no pueda captar usted así en grandes rasgos lo que les quiero enseñar, pero recuerden los 10 mandamientos que se le dan a un pueblo que vivía en esclavitud y que Dios lo había sacado de Egipto con mano poderosa para que fuesen libres. Éxodo 20, capítulo 1, capítulo 1 dice que Dios los sacó de la esclavitud. Y los que quieran ir al libro de Éxodo, fíjense donde nos damos cuenta que dice la palabra que Él los sacó. Éxodo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Y ahí está, que te saqué. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel estaba dentro de otro lugar. ¿A dónde estaba? En Egipto. Entonces lo sacó de Egipto porque el pueblo de Israel eran ¿qué allá? Eran esclavos. Estaban subyugados. Los tenía el faraón del cuello. No les daba ni de comer. Bueno, sí les daba de comer, pero estaban de sol a sol trabajando, haciendo ladrillos, haciendo estatuas, haciendo esto, haciendo esto otro, engrandeciendo el reino de Egipto. Y ellos ahí, ¿por más de cuántos años? De 400 años. ¡Ay! ¿Se imagina ahorita estar en esclavitud? Gloria a Dios por la libertad que nos dio. Pero aquí vamos a ver el contraste. Fíjense cómo está el contraste. Está el pueblo de Israel en su lugar, pero subyugado de Roma. Ahora el imperio romano, Herodes, Poncio Pilato, todos estos gobernantes, los Césares, que eran los de más alto rango, Césares, Herodes, los reyes, etcétera, etcétera. Bueno, está este tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Se supone que a mí me dice Éxodo 20, que a mí el Señor me sacó de Egipto para traerme libertad. Me sacó de la esclavitud para darme vida en abundancia. Y que la tierra que yo estoy pisando hoy en día, que ellos estaban pisando en los tiempos de Cristo, era la tierra donde fluía leche y miel. Era la tierra donde iban a estar en libertad. Era donde iban a vivir en libertad. Ahora resulta que un conciudadano judío, hombre llamado Zaqueo, de la misma pandilla, del mismo grupo, su mismo hermano llamado Zaqueo, va y habla con los gobernantes ¿de dónde? De Roma, y le dicen: yo quiero ser un publicano. ¿Qué significa publicano? Un cobrador de impuestos, o alguien que compra, que paga impuestos. Entonces viene Zaqueo, ese chaparrito, chiquito pero picoso, mire, ambicioso. Viene y entonces compra los derechos para él poder empezar a cobrar ¿qué? El IRS, los impuestos. Escuchen. Ahora vemos lo que estamos leyendo. Aquel pueblo que se suponía ser libre ahora estaba siendo esclavo por el yugo romano, donde los obligaban a pagar sus casas, tierra y por sus vidas. Un gobierno que no reconoce al Dios verdadero. Ahora tenemos a un hombre que se llama el puro. Escuchen, ¿qué dijimos que significa el nombre Zaqueo? Puro. ¿Por qué puro? Ya dijimos que en los tiempos de la antigüedad, para los que no estuvieron, siempre el papá elegía un nombre que tratara de ir acorde al carácter de esa persona. Y pusimos, por ejemplo, Jesús Cristo, el Mesías Salvador. Él fue el Mesías Salvador. Hizo, ¿cómo se le dice? Fue en pos a lo que el significado de su nombre, pues significa, lo hizo, lo cumplió, el Salvador, el Mesías. En este caso, el papá de Zaqueo quería que fuera un hombre puro. Ok, hasta allí. Dice, entonces este hombre, poniendo de acuerdo con el gobierno romano para cobrar los impuestos a sus conciudadanos, el impuesto por vivir donde Dios se les había dado, el impuesto que Dios les había dado, el lugar que les había dado, el impuesto por lo que están sembrando, que Dios también se los había dado, y aún el impuesto por la vida, que Dios también ya les había dado esa vida. Le estaban cobrando todo, la tierra, la vida, el lugar, todo,
y eso ya Dios se los había dado. Qué cosa tan curiosa. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban subyugados del pueblo romano. Por eso estaban pagando los impuestos por la vida, por la tierra, etcétera, etcétera. Lo que aquí es algo peculiar y que llama la atención es que el propio Zaqueo, siendo judío, sabiendo la ley de Moisés, sabiendo todo lo que decía la Escritura, fue y ahora el puro está cobrando impuestos al pueblo de Israel. El texto base de esta prédica es: no robarás. Ahora tenemos al pueblo de Israel viniendo con una persona que conocen que es judía y que, dicho sea de paso, saben que ese hombre al que le voy a ir a pagar impuestos, él sabe la ley. Imagínense cómo se siente la persona que viene: señor puro, vengo a pagar aquí los impuestos, sabiendo que este hombre les está robando. Y eran impuestos no conforme a la ley, impuestos elevadísimos, casi se parecen a los tiempos de hoy, ¿verdad? La tortilla, la maseca, ya el agua al rato nos la van a querer vender hasta $10 cada botecito. Pero así era. Imagínense, mi propia gente, mi propio conciudadano: señor puro, aquí está lo que le debo. Yo sé que es injusto. Aparte que ese hombre de mi pandilla está jugando para la otra. ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel? Decirle señor puro. Lo más vergonzoso y ventajista no es eso, sino que aparte de pagarle al gobierno romano, le estaban pagando a un conciudadano, que era pues conciudadano de ellos, que sabe lo que yo sé al respecto a la ley de Dios, que Él no nos había dado todo lo que tenemos gratis para vivir en libertad. Y ahora un descarado y enanito, chiquito pero picoso, venía y me quitaba. ¿Usted cómo cree que la gente se sentía cuando le iban a pagar los impuestos a un hombre llamado puro y que de puro no tenía absolutamente nada? Mandamiento 8. No hurtarás. En una ocasión le dijeron en Lucas, abra su Biblia en Lucas 3, del 11 al 14. Dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista, dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea que Juan el Bautista ya les había dicho a un grupo de publicanos, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a personas, viene un grupo de publicanos, de estos ladrones, de estos rateros, de estos cobradores de impuestos. ¿Qué haremos para ser salvos? Porque el mensaje de Juan el Bautista empieza como empieza el de Pedro, como el Señor Jesucristo dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego aparte también otros comenzaban: oh generación de víboras, que él lo dice aquí, por ahí lo dice más arribita: oh generación de víboras, ¿por qué huir de la ira venidera? ¿Por qué huyen? O sea, están conscientes de lo que viene por causa de la vida que están llevando. Oh generación de víboras. Por eso cuando se acercan los publicanos vienen y le dicen: nosotros, ¿qué debemos hacer? No cobren más de lo que ya está estipulado, no cobren más. Ya venía dando un mensaje Juan para ahora, cuando se encontrara el Señor Jesucristo con este publicano, le iba a repetir lo mismo. Pero escuchen,